Estamos con la poeta Carolyn Buenaño, escritora, quien tiene una obra interesante e importante, y para que nos hable sobre la literatura venezolana, latinoamericana y luego la merideña. Aquí en la esfera pública, tu canal de YouTube, si te gusta, suscríbete a ella. Gracias Orlando por tus preguntas. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy poeta, soy docente de Mérida. Sin embargo, en este camino literario ha sido muy grato conocer poetas de otros espacios, amigos de otros espacios con quienes he compartido bastante y de quienes he aprendido bastante. Entonces es bueno que yo reconozca eso, reconocer el hecho de que somos un gran hilo, de que nos tenemos unos a otros como escritores, como artistas, como cultores, que es una palabra que se ha utilizado en los últimos años y que a veces no da espacio a suficiente claridad. Un cultor es muchas cosas, y eso abre el espectro más allá de lo que en alguna ocasión se llamaron las bellas artes. En este momento no solo me siento poeta, artista, docente, también me siento cultora. De eso me he apropiado también y ha sido muy bonito conocer cultores. ¿Y cómo veo yo la literatura de este tiempo? La literatura de este tiempo está muy fértil, muy fértil. Y nosotros tenemos ya una o dos generaciones de relevo. Tenemos adultos más jóvenes que nosotros que están en pleno proceso creador y niños o adolescentes que prometen mucho, aun cuando en este tiempo hay que recuperar la relación de los niños y jóvenes con la lectura de libros, porque estas nuevas generaciones pues leen a través de dispositivos, no saben muy bien qué es un libro, no saben tocarlo, parece una cosa arcaica el libro. Entonces nosotros, que no estamos tan muchachos, y los que ya tienen un lugar ganado en nuestra literatura, publican libros en físico. Nos preguntamos entonces quién nos está leyendo, quién nos va a leer, cómo hacemos que las nuevas generaciones sepan que nosotros deseamos escribir para ellos y tenemos cosas que compartir con ellos. Y que además ellos algún día podrán compartir ideas, sueños con nosotros. Nuestra literatura es fértil. Ahora sí siento con honestidad que debemos encontrarnos más, debemos leernos más. Por ahí estaba leyendo una entrevista entre escritores en la que se decía que a veces los escritores entre sí no nos leemos. Es decir, sabemos de la obra del otro, pero no nos dedicamos a leer al otro. Entonces nuestro dilema no es la producción. Venezuela es un gran pueblo creador. El problema es que nosotros reconozcamos lo que otros hacen y ellos a su vez reconocerán nuestra obra. Y de esa manera podemos llevar juntos el gran trabajo de crear, de pensar a los chicos, a los jóvenes. Más aún, mejor aún, ellos nos sorprenderán con lo que piensan, nos van a sorprender con lo que sueñan, nos van a sorprender con lo que ya desean expresar. Las generaciones más jóvenes incluso toman los espacios públicos de otra forma, leen en otros códigos, prometen crear una literatura venezolana que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho. Y eso es grato, eso es bueno. Pensamos que es normal que todos los pueblos crean, que todos los pueblos publiquen, divulguen, pero no todas las culturas, no todos los países tienen la oportunidad de tener tanta generación joven creando como nosotros. Entonces nosotros somos un pueblo afortunado, porque es un pueblo que tiene la capacidad de vivir creando. O sea, nosotros, como dicen, ¿no? A nosotros no se nos pueden morir los sueños, pues, para nada. ¿Cómo empieza Carolyn Buenaño a escribir? Bueno, ¿Cuáles son tu influencia en la escritura? ¿Cuáles son tus escritores preferidos? Bueno, yo empecé escribiendo de niña.
Pero empecé por dos razones. Una, porque yo no tenía muchos libros, o no muchos libros de niños, y tenía que hacer cuentos para la escuela, cuentos para el colegio. Y como no tenía suficientes libros, yo empecé a escribir cuentitos en las tareas. Y fue algo así informal, no duró mucho tiempo, pero después empezó una inquietud más poética o más literaria a los 11 años. En realidad mi primera influencia fue mi mamá. Mi mamá es docente normalista. Ella fue quien me enseñó a leer y a escribir, pero ella también fue la que me mostró lo poético a través de su libro de apreciación literaria, que era antes como se llamaba, al área de castellano y literatura. Y entonces en sus libros tan bellos, tan densos, de bachillerato, del bachillerato de ella, habían autores españoles, venezolanos de gran envergadura, los escritores españoles del 28, los escritores estos venezolanos como Ramón Palomares, José Ramón Medina, muchísimos autores, Andrés Eloy Blanco, todos ellos que fueron fundadores de nuestros movimientos literarios de la Venezuela moderna. Eso fue lo primero que yo conocí, lo conocí a través de mi madre. Y luego empezaron otras inquietudes a través del compartir mis poemas, que después sí se hicieron más frecuentes con algunos amigos y más adelante con los mismos poetas. ¿Qué es lo que más me gusta leer? A mí me gusta que me sorprendan. No me gusta conformarme con lecturas clásicas. Me gustan, pero no es mi único referente. Trato de leer escritores de otras culturas, gente joven, algunos bestsellers como para intentar. Y también, bueno, a mis autores venezolanos, los que ya conozco y los que estoy conociendo ahora. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, en este momento he estado leyendo mucho otra vez a Antonieta Madrid, que me encanta, como poeta Antonia Palacio. Ella es conocida como narradora, pero es una excelente poeta. A la amiga María Luisa Lázaro, a quien conocí a los 16 años, una hermosa persona, poeta, narradora, una persona muy amplia. Y bueno, a nuestras compañeras María Alejandra Rendón, Jordana García Sojo, Yuri Patiño, que somos más o menos de una generación similar, Penélope Toro, más cualquier cantidad de autores y autoras que van presentando su obra, que van presentando su trabajo. Lo hermoso de esta generación o estas generaciones que muestran su poesía es que también muestran su humanidad. Entonces no es solamente estética este asunto, es un asunto de adentro, es un asunto humano. Ajá, ¿escribo para qué? ¿Escribo para quién? Y algunas personas dicen, yo escribo para decir algo que tengo que decir porque si no exploto. Por ejemplo, escribo para cambiar algo del mundo, ¿no? Entonces es hermoso saber no solamente qué escribe la gente, sino por qué lo hace. Por qué ese deseo irrefrenable no puede detenerse, como en mi caso, que es un deseo que no se puede refrenar, así como el deseo de leer. Háblanos un poco de tu novela, Las Blasas. Muy bien, bueno, entre todo el trabajo que he hecho, tengo una sola novela que se llama El Sendero de las Blasas, que lo publicó el Perla Rana en el 2019. Fue producto de una beca que gané postulando unos capítulos de mi trabajo, que es un trabajo arriesgado porque, como les digo, mi oficio real no es el de la narración, es el de la poesía. Y todo empezó con unas noticias que aparecieron en un diario local sobre la posible veracidad de la leyenda de Luz Caraballo a través de algunas mujeres de Páramo, de ciertas épocas, de principios del siglo XX, que tuvieron un fin similar a Luz Caraballo, que tuvieron historias de vida que la gente en esos pueblos recuerda. Me refiero a Timotes, Chachopo, Mucurubá, es decir, estamos hablando de algunas zonas del Páramo. Cuando vas al Páramo y mencionas a Luz Caraballo, Luz Caraballo no es un mito. La gente y los mismos niños te la describen como si ella hubiese existido. Entonces el hecho de que para un pueblo determinado
un mito sea una verdad empezó a llamar mi atención y yo empecé a investigar sobre estas mujeres. Hay 4 mujeres, de las cuales yo tomé 2. Tomé a María Blasa Rivas y a María Blasa Ramírez. Para mí, todas esas mujeres pueden ser Luz Caraballo y pueden haber más Luz Caraballo en el tiempo. Investigué sus vidas, si habían tenido hijos, dónde habían vivido, busqué bibliografía también. Y estuve en eso un lapso de 2 años. Y luego de ese lapso, empecé a producir un trabajo sobre una biografía ficcionada de ellas, que una mujer de este tiempo narraba, contaba. Y junto con la historia personal de esa mujer también, de sus asuntos de este tiempo, ¿no? Por eso se llama El Sendero de las Blasas. Una de ellas, María Blasa Rivas, desapareció en el páramo en el año 27 y de ella no se supo nada más. Se perdió en el tiempo, pero su familia ha hecho el trabajo de no olvidarla y de mencionarla en textos escritos, en actividades públicas. Entonces el hecho de que haya una familia tratando de recuperar la historia de esa mujer y de que a su vez la otra mujer, María Blasa Ramírez, también sea recuperada por el pueblo, específicamente por el pueblo de Chachopo, me pareció conmovedor. O sea, es una oportunidad para empatizar con estas mujeres que quedaron perdidas en el tiempo. Y en homenaje a ellas, y para rescatar un poco el hecho de que la locura no es nada más miseria, que la locura puede tener encanto, que puede tener bondad, que puede tener ternura, pasión y otras cosas, es que me dediqué a escribir, no sin un gran esfuerzo, El Sendero de las Blasas. Ese trabajo está allí, disponible, está reciente, para la lectura de la gente. No es una historia verídica ni única de ellas, es una versión que pretende que nosotros nos repreguntemos por las historias de nuestro pueblo y nuestro tiempo. Muy bien. ¿Tu libro de poesía? ¿Cuántos libros de poesía tienes publicados? Tengo 6 libros. El último de ellos se llama Lázara. Fue publicado por Fundarte, es un libro corto, que es más bien épico, porque para el tiempo en que escribí Lázara, que fue ya hace rato, empecé a revisar las historias de mitos y héroes. Al principio eran mitos clásicos, empecé a escribir sobre ellos, pero como recreándolos. Pero con el tiempo esos héroes, esos dioses, esas diosas, empezaron a combinarse con mitos e historias de otras culturas y unas a otras se fueron mezclando, se fueron revolviendo ellas solas en los trabajos literarios y empecé también a trabajar con mitología propia venezolana. Ahí está un poquito María de la Onza, están también algunos mitos asiáticos, chinos, persas, árabes, judeocristianos y otros tantos más que empezaron a salir unos a otros. Me di cuenta de cuánto desconocía yo de algunos mitos por estar solo interesado en ciertos mitos puntuales. Fue una experiencia muy bonita adentrarme en lo que no conocía para darle vida a ese libro. Muy bien, muchas gracias entonces por esta entrevista. Si te gusta esta entrevista, suscríbete al canal de YouTube La Esfera Pública.